Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos arrancando la clase de hoy. Vamos a trabajar con esto que es un poco la historia de la fotografía. Bienvenidos a todos en esta mañana que está fresca, pero menos fría que el día de ayer. Vamos, vamos a arrancar por un poquito de la clase y después cuando terminemos, lo que vamos a hacer, vamos a ir viendo las preguntas y ahí vamos a ir respondiendo las consultas. También vamos a ir dando algunos avisitos y también vamos a estar avisando cómo se tienen que ir conformando para ir trabajando en lo que va a ser el trabajo práctico. ¿Mm? Así que vamos a ir arrancando con la clase de hoy. Bueno, la fotografía en realidad no es una actividad, un arte, digamos, que arrancó recién hoy, digamos. Ya Aristóteles hablaba de las imágenes que tienen que ver, digamos, que el ser humano las podía percibir en la realidad, pero, digamos, solamente era una percepción dentro de las casas o dentro de algunos lugares. Si nos remontamos, digamos, realmente a la fotografía, este, vamos a ver que las imágenes ya había en las cuevas, digamos, que el ser humano, digamos, ya tenía esa percepción de la realidad y en las cuevas, digamos, van a ser las primeras imágenes que vamos a ver captadas por el hombre en la, en la realidad. Pero la fotografía, digamos, va a ser en la era moderna, va a ser, va a empezar a aparecer, digamos, ya en la época de Leonardo da Vinci y de Fibonacci. Hay que tener en cuenta, digamos, que de ahí se va a tomar más adelante lo que va a ser la, la composición visual, digamos, que va a ser desarrollada teóricamente tanto por Leonardo da Vinci como Fibonacci, ese gran matemático que tiene nuestra historia, son los que van a desarrollar, digamos, esta técnica que es la composición visual, que en principio lo va a tomar el arte visual, pero más adelante, ya en el siglo XIX, la fotografía, digamos, por una necesidad de organizar los elementos, va a tomar esa técnica para poder armar la fotografía y organizar los elementos dentro de lo que es el encuadre. Niepce, digamos, fue uno de los grandes, podría ser, inventores de la fotografía, digamos, pero anteriormente a Niepce, digamos, la fotografía arranca ya por 1521 con Cesare Cesariano, un alumno de Leonardo durante el Renacimiento, que realiza la primera publicación sobre la cámara oscura. Y en realidad, digamos, en esta época todavía lo que se veía, digamos, es un fenómeno que muchos pueden llegar a ver en las casas, que se ve una fotografía, no es una fotografía, sino son imágenes que se cuelan por agujeritos muchas veces en las rendijas de las puertas. Van a ver en eso, sobre todo en las casas antiguas. ¿Por qué? Porque las casas antiguas tienen esa galería de entrada o ese zaguán, y muchas veces por el agujero del cerrojo ingresa la imagen, y como está oscura se puede ver esa realidad que entra por ese pequeño agujero, digamos, que simula ser una lente. Entonces, ya desde esa época, digamos, se veían en las casas, se podía ver las imágenes que entraban desde la realidad y se metían. Obviamente todavía no se tenía una noción de lo que iba a ser la fotografía en ese momento. John Fabricius, también por esa época, empieza a experimentar con sales de plata y descubre las propiedades fotosensibles. Y en realidad las sales de plata van a ser un elemento casi fundamental en el nacimiento de la fotografía, porque este elemento, digamos, químico, lo que va a hacer, digamos, lo que permite, digamos, es que al contacto con el aire, digamos, esas imágenes puedan quedar impresas sobre alguna superficie en blanco. Entonces ahí lo que hace se genera, digamos, una imagen que queda pegada contra esa superficie en blanco, que es obviamente en blanco y negro, pero no, en esa época todavía no se lo veía como una fotografía. Giovanni Battista Della es un físico napolitano, es el primero que va a anteponer un orificio, o sea, va a, en, este, en esto que todavía en ese momento era una ciencia, digamos, no era algo considerado como un arte.
va a poner, va a experimentar, digamos, con una lente biconvexa, una lupa, y con ella va a obtener mayor nitidez y luminosidad en la imagen. Y ahí empezamos a ver, digamos, con esta palabra que es la luminosidad, que empezamos a ver ya cómo se empezaban a dar cuentas en esa época, cómo se empezaba a jugar ya con el tema de la luz. Gran importancia que tiene la fotografía, digamos, que no es otra cosa más que ese manejo de la luz, digamos, a través del dispositivo. Entonces, las imágenes ingresaban, digamos, por algún orificio, pero, digamos, no se veía como muy difuso. Entonces, Giovanni Battista lo que va a hacer es va a anteponer una lupa, y con eso va a mejorar un poco la imagen, digamos, se va a ver un poquito más nítida, y uno va a ir descubriendo, digamos, cuáles son esos elementos que ingresan desde la realidad hacia adentro. Ahora vamos a ver un ejemplito más adelante sobre cómo se mete esa realidad, digamos, sin un lente. Gerolamo Carlamo sugiere una importante mejora, una lente en la apertura de la cámara oscura, digamos, lo que se va a conocer todavía en ese momento, digamos, como la caja, que todavía no tenía la forma de las cámaras que conocemos hoy, digamos, la cámara de la era moderna. Todavía, digamos, era unas cajas enormes, digamos, con tamaño de casas, más o menos, y lo que tenía en esta lente, digamos, hace mejora, porque Giovanni Battista lo que va a hacer va a anteponer, digamos, una lupa, no como el lente que nosotros conocemos hoy en día, sino la lupa en sí nada más. Pero Jerónimo lo que va a hacer es va a colocar, digamos, el lente ya colocado, digamos, sobre la superficie. Eso va a ser un gran adelanto. En el siglo XVII la cámara, que hasta ese momento todavía era solo una habitación, se transforma en un instrumento portátil y de madera. Entonces, la cámara, que era de un lugar mucho más amplio, va a pasar a convertirse en una caja, digamos, que ahí empieza, digamos, va a arrancar, digamos, lo que conocemos nosotros como la cámara, que va a ser la cámara moderna. Empieza el nacimiento de la cámara moderna, porque el hombre empieza a tener un mayor manejo sobre el elemento, porque mover o transportar una casa, digamos, o una habitación, digamos, es mucho más complejo. Entonces lo que van a hacer, se van a dar cuenta de que eso lo podían convertir en algo más chico, digamos, pero necesitaban un elemento. Entonces van a arrancar con cajas de madera. John Sand va a transformar la caja, y su forma queda como las primeras cámaras que nosotros vamos a conocer mucho más adelante. Le va a dar la forma del cuadrado, digamos, de la caja en sí. Y eso va a hacer, digamos, que se empiece a modificar ya esto, porque ya no era ya esa ciencia, digamos, que se venía estudiando, digamos, y se podía empezar a atrapar ya la imagen dentro de una caja oscura, digamos. Lo que no se podía era, digamos, sostenerla dentro. O sea, se podía ver la imagen ya en algo más chico, uno podía observar, pero, digamos, lo que no podían era retener esa imagen dentro de la caja, que es lo que nosotros conocemos como la fotografía hoy. Según los tratados por Sand, la caja ya estaba lista para ser usada, pero todavía no se podía fijar lo que se conoce como las sombras. Las imágenes de ese tiempo, de esa época, digamos, solamente se podían ver, uno podía ver el ingreso de la imagen a través de una superficie blanca que se movía. Lo que no se lograba todavía, digamos, en ese momento era que la imagen quede retratada en esa superficie blanca. Carl Wilhelm Scheele publica en 1777 un tratado sobre las sales de plata y la acción de la luz. Acá se empieza ya a visualizar, digamos, o sea, se empieza a trabajar con otros elementos que va a permitir que la fotografía empiece a tener otra forma de verse, porque las sales de plata con la acción de la luz lo que va a permitir, digamos, es ir mejorando esa imagen que ingresa. Lo que no se lograba hasta ese momento, todavía insisto, es que esa imagen entre y quede en alguna superficie, sino que lo que entraba y la imagen se seguía moviendo. Y en 1816, el científico francés Nicéphore Niepce obtuvo las primeras imágenes, pero no las pudo fijar todavía.
el material, que las primeras imágenes de Niepce se pierden, y esto lo van a relatar, digamos, sus hijos después de su muerte, que más adelante van a trabajar también en fotografía, digamos. La imagen que estamos viendo arriba a la derecha es la caja, digamos, que ya fue transformada, digamos, con el tiempo, y que es el elemento con el que Niepce va a lograr, digamos, la primera fotografía. Si pueden ver, tiene ya la forma del lente de la cámara, pero lo que no tiene, digamos, es un lente. O sea, no, solamente está la caja oscura y la imagen ingresaba, pero no se podía retener porque, digamos, el experimento con el que venían trabajando, digamos, todavía no le encontraban, digamos, cómo hacer para que esas imágenes queden ahí grabadas. Y en 1816, digamos, la fotografía más antigua que se conserva es la reproducción de la imagen conocida como la ventana de Legras, que va a ser tomada por esa cámara, que es la de Niepce, que se obtenía ese año, digamos, con la utilización de una cámara oscura y un soporte sensibilizado mediante una emulsión química de sales de plata. Esa caja, digamos, esa fotografía, tuvo 8 horas de exposición, que no tiene nada que ver con los horarios, con los tiempos de hoy, digamos, de las cámaras modernas, digamos. La cámara estuvo frente a una ventana, y durante ese proceso, digamos, durante esas 8 horas, Niepce pudo captar lo que se conoce como la primer imagen o la primer fotografía en la historia de la fotografía. En realidad, ¿qué es lo que va a hacer Niepce? Niepce lo que va a hacer, va a lograr que la fotografía, va a hacer que la imagen quede impresa en una superficie blanca, que hasta ese momento, digamos, los que venían trabajando y venían desarrollando esa investigación, no lo podían lograr, digamos, porque la ciencia hasta ese momento no les permitía, las distintas investigaciones que hay, digamos, poder fijar esas imágenes, y ahí ya podemos ver, digamos, esto que estamos trabajando y que se llama el juego de las sombras. Van a ver que en principio las fotografías que eran en blanco y negro eran más sombra y luces, digamos, por este efecto que tenía la plata, digamos, que lo que hacía, digamos, es toma una imagen y lo imprime sobre una superficie blanca. Así que la primera fotografía conocida, digamos, en la historia de la fotografía es la ventana de Legras, que está guardada, está en un cuadro, digamos, en una universidad en Estados Unidos. Yo me imagino que la deben cuidar muchísimo, digamos, o sea, teniendo en cuenta, digamos, que es la primera fotografía en la historia de este arte. En 1839 va a aparecer alguien que va a hacer mejorar el proceso de Niepce. Acá históricamente, digamos, hay muchos que dicen que en realidad Daguerre es el inventor de la fotografía, y bueno, y ahí hay unas series de cruzamientos entre que Daguerre lo invitó a Niepce a trabajar en conjunto y no quiso, y bueno, ahí son cuestiones de la época que se van dilucidando, digamos, pero, digamos, en principio fue un aporte entre todos. Entonces Luis Daguerre lo que hizo público su proceso para obtención de fotografías sobre una superficie de plata que denominó daguerrotipo. Daguerre lo que va a hacer, digamos, va a mejorar, Daguerre va a terminar de cerrar todo ese proceso que arrancó unos cuantos siglos atrás y que venía desde la ciencia, y lo que va a hacer Daguerre va a incorporar ese lente, que es lo que va a permitir que yo tenga abierta cada tanto, digamos, una exposición para que la fotografía ingrese y yo pueda fijar la fotografía. Ese proceso que hizo Niepce lo va a terminar Daguerre con esta cámara que se llama el daguerrotipo, digamos, que todos en algún momento de nuestra vida lo hemos visto. Los que somos un poco más grandes hemos visto en las plazas, digamos, cuando íbamos a pasear y había un señor con algún animal y te subías encima y te sacaba una foto. Pero, digamos, los más chicos, sí o sí, digamos, en algún momento todos hemos visto una serie latinoamericana donde en El Chavo aparecía Don Ramón, aparecía con una cámara de fotos e intentaba sacar fotos en la vecindad para ganarse unos pesos. Bueno, ese aparato, digamos, todavía existe, digamos, hay muchos fotógrafos, digamos, que tienen este tipo de cámaras.
con un importante tiempo de exposición. Y hay fotografías, si buscan en internet, hay fotografías, digamos, hechas en daguerrotipo en estos tiempos, que son muy lindas y son muy buenas. Obviamente ya no es la fotografía como la ventana de Legras, sino ya son fotografías mejores trabajadas, obviamente porque el tiempo y la investigación permitió que esas fotografías que arrancó con Niepce, hoy sean fotografías más artísticas y sea más un privilegio, digamos, porque este tipo de cámaras no es que uno sale y va a un supermercado o a una tienda y las puedes conseguir. Hay que recorrer lugares, digamos, para poder encontrar una de estas cámaras y después entender el mecanismo. Porque estamos tan acostumbrados que prendemos la cámara, algunos ponen automáticos y otros trabajan en manual, y solamente ponemos a disparar, digamos. Pero este tipo de máquinas, que son las cajas, que son las primeras cámaras de foto, tiene su manejo y tiene su tiempo, digamos. Y también hay que conseguir las placas en donde queda retractada la imagen, que se vuelve un proceso, digamos, antiguo que tiene que ver con que era artesanal, digamos, en los primeros tiempos, esas placas que fabricaban los propios fotógrafos. Daguerre lo que va a hacer, va a resolver problemas técnicos del procedimiento inicial de Niepce y reducía ese tiempo de exposición para fijar las imágenes. Niepce va a tardar 8 horas para hacer la primera fotografía y Daguerre lo que va a hacer es, tomando esos procedimientos, digamos, y con todo lo estudiado anteriormente, ya lo que va a hacer, digamos, va a empezar a trabajar en que esas fotografías se puedan sacar en menor tiempo. Tenemos ahí un par de fotografías que son de Daguerre, que son más o menos de esa época, de los principios del primer cuarto de siglo del siglo XIX, en donde se ven las imágenes ya nítidas, porque ya el lente permitía, digamos, el mejoramiento del lente ya permitía que haya una nitidez en las imágenes. Obviamente siempre en blanco y negro, pero sí tenemos retratos. Ya en nuestro país se conocen fotografías ya con el daguerrotipo. En Buenos Aires hay imágenes, por ejemplo, hay fotografías de Sarmiento hechas en daguerrotipo. Y hay de algunas familias, digamos, que tenían el poder y la posibilidad de viajar a Europa o de algunos que podían traer de Europa, digamos, un daguerrotipo y podía sacar fotos, digamos, a un determinado sector. No era tan masivo como es ahora. En esa misma época va a aparecer otro que va a ser importante en la fotografía, que va a ser William Fogg Talbot. Va a desarrollar otro método diferente, digamos, para fijar las imágenes. ¿Por qué? Porque se fijaba, digamos, sobre una superficie que era de plata, las primeras imágenes que eran en el dispositivo, por llamarlo así, en la caja oscura de Daguerre. Pero Talbot lo que hacía era, digamos, consistía en positivar, digamos, las imágenes, lo hacía sobre papel, y a partir de eso, digamos, lo que hacía era, esos negativos positivaban las imágenes. A diferencia del otro que trabajaban con una placa, con sales de plata, Talbot lo que va a hacer, digamos, va a anteponer, digamos, en ese mismo lugar, digamos, el papel en blanco, y tenían este tipo de imágenes que, digamos, si uno busca también en internet, digamos, se pueden buscar imágenes de Fogg Talbot y se van a encontrar con una serie de imágenes que son de este tipo. En 1855, ya a partir de este año, aparece el sistema de los negativos de colodium húmedo. Permitía positivar muchas copias en papel de albumina con gran nitidez, digamos. Ya era otro tipo de papel, ya no era un papel tan común, digamos, de conseguirlo. Entonces, ya empezaban los primeros, ya no era tan experimental en ese momento ya la fotografía, digamos. Vamos a empezar a ver ya desde esta época, sobre todo después de Daguerre, que la fotografía ya deja la ciencia para empezar a convertirse, digamos, en un arte que era para unos pocos también todavía en ese momento, porque no todo el mundo tenía una cámara. Entonces empieza, digamos, otra era en la fotografía en la que empiezan a utilizarse distintos elementos para poder registrar esas imágenes que estaban en la realidad. Y ya sobre finales del siglo XX aparecen las nuevas placas, que son secas de gelatino bromuro, que ya no eran artesanales, porque en principio los fotógrafos tenían que
tenían que fabricar sus propias placas. Hay varios documentales donde se puede ver, digamos, a estos fotógrafos de estos tiempos que están trabajando sobre las sales de plata, digamos, sobre las placas, y había que lustrar como mucho tiempo, digamos, hasta que eso no tenga nada de polvo. ¿Por qué? Porque si no, la fotografía salía con muchos granos. Entonces, había mucho tiempo de ese trabajo hasta que se ponía la placa dentro del daguerrotipo, y eso, digamos, hacía que se imprima la fotografía. Ya después, digamos, va a aparecer, digamos, la fabricación. Eso quiere decir que si la industria empezó a visibilizar que era importante, digamos, vender este tipo de cosas, es porque la fotografía empezó a tomar una importancia que no tenía antes. Entonces, ya empieza la industrialización también del mundo de la fotografía. Los fotógrafos compraban cajas de placas vírgenes que ya venían sensibilizadas. Solamente cargaban en el chasis y ponían y exponían dentro de la cámara, digamos, porque ya se resolvió muchas cosas, digamos, para este momento que me permitían, digamos, poder sacar una fotografía. Y no hay que olvidarse, digamos, que ya en los finales del siglo XIX, digamos, en las puertas del siglo XX, digamos, George Eastman, digamos, dueño de la casa Kodak, va a permitir, digamos, o por lo menos van a descubrir, digamos, cuál es el final de este camino, digamos, que empezó como 3 siglos antes, con distintos experimentos, con Niepce, con Daguerre, con Focke-Talbot. Kodak lo que va a hacer, digamos, va a fabricar o van a inventar, digamos, lo que se conoce como la fotografía instantánea, la era ya moderna de la fotografía. ¿Por qué? Porque va a aparecer la primera cámara de fotos muy parecida a las cámaras que nosotros utilizamos en estos tiempos. La cámara portátil, esa cámara, digamos, que se puede tener en la mano. No hay que olvidarse que el daguerrotipo es una caja que no es muy grande, digamos, pero tiene su tamaño, pero aparte se necesita un trípode para poder sostenerlo, que esté arriba y tenga su tiempo de exposición. La cámara portátil, como nosotros la conocemos, digamos, es mucho más manejable, pero no todavía, digamos, en esos momentos, digamos, la cámara como nosotros realmente la conocemos. Este modelo de cámara, digamos, que se ve en la imagen, es la Broadway, digamos, que hay en existencia en nuestro país, digamos, y en nuestra provincia. Conozco gente que tiene una Broadway, no del tamaño de esta que estamos viendo en la imagen, que es rectangular, sino la que es de unos años después, que es una chiquitita que es cuadrada, que tiene un lente nomás en el frente, y permitía, digamos, lo que va a revolucionar la historia de la fotografía, que es poner un rollo dentro de la cámara. La casa Kodak lo que va a hacer es va a poner en el mercado una cámara que utilizaba carrete de películas enrollables en lugar de placas planas, porque el daguerrotipo lo que hace es lleva placas, pero Kodak lo que va a hacer va a inventar lo que se conoce como el rollo. Algunos de los más chicos, o por lo menos las generaciones más nuevas que están acá, tal vez puedan ver en algún lugar de la casa donde se guardan cosas. Posiblemente los padres o los abuelos, digamos, tendrán guardados todavía esos negativos. Los que somos más grandes estamos un poco más acostumbrados porque hemos pasado por este sistema de fotografía, digamos. Hoy en día, digamos, en algún momento Kodak dejó de fabricar el rollo, pero a partir del 2011, más o menos, 2011, 2012, digamos, empezó a fabricar de vuelta rollos de películas y se volvió como una especie de moda en los últimos tiempos empezar a sacar de vuelta fotos con cámaras analógicas. Que por ahí, digamos, los que somos más grandes tenemos en nuestra casa, digamos, tenemos esa cámara, o por ahí los que nos gusta sacar fotos, tenemos alguna cámara que hemos heredado, pero a los más chicos les sugerimos que traten de comprarse una cámara analógica y vivir la experiencia. No es lo mismo que sacar una foto con una cámara digital de las de hoy, digamos, que te permite sacar 1000 fotografías, digamos, en este tipo de cámaras te permite sacar solamente hasta 36 fotografías, de las cuales existe la posibilidad, digamos, que 10 te salgan mal, hasta que uno tenga el manejo de la cámara. Pero este tipo de rollos, digamos, venían
en 12, en 24 y en 36. Así que los que quieran experimentar, en muchas casas, digamos, se venden, digamos, sobre todo en las casas de ventas de usados, se consiguen cámaras analógicas en muy buen estado. El color va a aparecer, digamos, allá por 1861. La primera fotografía en color fue obtenida por el físico escocés James Clerk Maxwell. En realidad, el color lo que va a hacer, digamos, eran fotografías que no había un rollo, ni tampoco el daguerrotipo tampoco sacaba fotos en color. Todos hasta ese momento eran blanco y negro. Va a ser en el principio del siglo XX recién, digamos, donde la fotografía sí va a tener ya color. Pero, digamos, lo que tenía, digamos, lo que pasaba con esas fotografías, digamos, se coloreaban las películas a mano, o se coloreaba, digamos, porque había un sistema que te permitía sacar la foto y sobre un determinado vidrio que se ponía abajo, digamos, uno podía colorear este tipo de fotografías. Recién en 1907 va a aparecer, digamos, en los mercados las placas para realizar fotografías de color. Recién en los albores del siglo XX va a permitir el desarrollo industrial ya de la fotografía, digamos, que se pueda sacar una fotografía, digamos, en colores. Esta es la que está considerada como la primera foto en la historia de fotografía, digamos, que se saca en color. Las placas autocromas eran transparencias de vidrio, digamos, es lo que comentábamos hace un rato, y permitía, digamos, colorear esas fotografías que tenemos, digamos, que no son como las de hoy, que uno automáticamente aprieta el disparador y saca una foto en colores, digamos, y después ya en postproducción directamente uno puede o saturar los colores o volverlo blanco y negro, digamos, en esa época había que pintarlas a mano. En 1935 va a aparecer los primeros rollos de películas de 35 milímetros como los conocemos hoy, que la fotografía, digamos, se utiliza para las cámaras analógicas. Va a ser la Kodak Chrome. Va a aparecer, digamos, Kodak ya se empieza se empieza a masificar un poco ya el arte. Ya el arte ya no era más para unos tantos, sino que va a empezar a dejar ese mundo de los fotógrafos solamente profesionales que se dedicaban a eso. Algunos lo tenían de hobby, digamos, pero, digamos, ya empieza a aparecer, digamos, va a pasar a otras actividades. No hay que olvidarse, digamos, que ya en la guerra de secesión en Estados Unidos hay fotografías ya de esos tiempos. No es que solamente existía, digamos, en Europa, sino que ya en este continente, de este lado para este lado, digamos, ya hay fotografías de esa época donde los fotógrafos, digamos, andaban con todos sus equipos, digamos, andaban de un lado al otro. En 1936 aparece en el mercado la película de la empresa alemana Agfa Color, digamos, que se va a convertir como una especie de clásico, así, Boca River, digamos, de rollos de películas, digamos. Algunos van a utilizar Agfa, otros utilizarán, digamos, Kodak, y eso se va trasladando en el mundo de la fotografía en distintos aspectos, digamos, porque más adelante ahora vamos a ver, sobre todo con el tipo de cámaras, digamos. Entonces hoy el gran clásico que existe, digamos, es si utilizo una determinada marca o utilizo la otra marca. ¿No? Yo saco foto con esta y saco foto con la otra, no porque por el lente, no por el brillo, no por el color. Entonces ahí siempre la fotografía, digamos, ha hecho esto, digamos, de tener como una especie de ambigüedad de acuerdo al elemento que se utiliza. Y en 1923 hace aparición la primer cámara portátil que se conoce ya como que va a ser la cámara como la que nosotros tenemos en la mano. Una cámara ligera, versátil. Va a aparecer la Leica, que va a ser la que revolucionará el mundo de la fotografía. Una cámara que en principio estaba hecha, digamos, para cine. Para muchos, hoy todavía, digamos, consideran que sigue siendo la mejor cámara del mundo. Con el costo que tiene la cámara hoy, yo creo que sigue siendo una cámara, digamos, porque sus altos costos, digamos, no es para cualquiera, digamos, una Leica hoy está en los 10.000 euros, digamos, entonces no es para cualquier bolsillo. Por sobre todas las cosas, porque la cámara ha logrado, digamos, que el mundo de la fotografía se fanatice con la cámara, y cuando más antigua es la cámara, más cara se volvió esta cámara, digamos. Y bueno, esta es la primera cámara que va
que se va a fabricar y que va a ser el paso a la era ya bien moderna de la fotografía, porque es el formato del cual conocemos nosotros, digamos, y es que el que tenemos en la mano. Obviamente, después van a aparecer otras cámaras y otras marcas, digamos, ya con otros funcionamientos, pero sí, digamos, la Leica sigue siendo una cámara así, como muy, con un culto, digamos, de un montón de personas. Tiene la particularidad, digamos, que el lente de la cámara, incluso de las cámaras antiguas, se pueden sacar del cuerpo de la cámara y se le puede poner a una de las cámaras modernas. Entonces, trabajan mucho, digamos, en esto de la precisión de la cámara, sobre todo cuando la fabricaron, empezaron a trabajar con la precisión de la cámara y de que sea durable en el tiempo. Por eso también el costo de esta cámara. Se introduce en Alemania, digamos, esta cámara que se requería una película de 35 milímetros, que acá, digamos, también ahí se va, el mundo ya tenía, digamos, porque Kodak, digamos, ya fabricaba el rollo, entonces estaba la posibilidad de poder sacar la foto. Si no hubiera estado el rollo, era casi imposible la aparición de esta cámara, digamos. En principio, digamos, la cámara fue diseñada para cine, en realidad fue diseñada para algunas tomas chicas que se querían, se podían ver, pero se va a transformar, digamos, en una cámara de foto porque le van a encontrar la funcionalidad en el mundo de la fotografía. Mismo fenómeno que pasó en el fin de este siglo con la aparición de la tablet, que en realidad la tablet era para leer un libro, que era un aparato que apareció que eran para leer libros, digamos, pero cuando le encontraron la funcionalidad, digamos, de otra cosa, le empezaron a cargar apps y le dieron otra funcionalidad, digamos. Entonces, es lo mismo que le va a pasar acá a la cámara. El que va a crear esta cámara, la Leica, es Oscar Barnack, un empleado de la fábrica de óptica Leite. En realidad, Leite es una empresa que fabrica lentes y microscopios. O sea, fabrican microscopios y fabrican los lentes, los microscopios. Entonces, Oscar Barnack en sus tiempos libres lo que hacía era con elementos que tenía en el laboratorio, se puso a diseñar un aparato, digamos, que le permitiera registrar imágenes. Cuenta una anécdota que los dueños de la empresa Leite, en un viaje desde Europa a Nueva York, conociendo la cámara que había fabricado Oscar Barnack, le piden prestado, digamos, y vienen al Nuevo Mundo con la cámara y sacan fotos y se hace popular entre sus amigos, los amigos ricos, digamos. ¿Y qué va a hacer esto? Va a hacer, digamos, que vean el negocio, digamos, de la fabricación de esta cámara. Entonces, de ahí viene el nombre, porque viene el nombre de Leite, de la empresa Leite, y después la C y la A, que le van a agregar más adelante, es de cámara Leite, ya en un término en inglés. Entonces la cámara queda con el nombre de Leica, que termina fabricando, digamos, la empresa, digamos, y se queda con los derechos, digamos, y bueno, Oscar Barnack, digamos, no, es el que va a crear esta cámara, digamos, pero, digamos, no va a terminar rico, digamos. Se van a quedar, los dueños de la empresa van a quedar con la cámara y, digamos, y los derechos. Gracias a su bajo costo en ese momento, hoy no, digamos, hoy esta cámara que estamos viendo en imágenes costaría mucho más que 10.000 euros, digamos, por ese fanatismo que se ha creado, digamos, por tener, cuanto más antigua una Leica, digamos, se hace mucho más cara. La cámara se hizo famosa, digamos, entre profesionales y aficionados de la época, pero también se va a hacer famosa, digamos, entre los fotoperiodistas, porque los fotoperiodistas de ese momento, digamos, tenían que moverse con el daguerrotipo, digamos, y sacar fotos con esa enorme máquina por todos lados, digamos, y la aparición de una máquina de este tipo, que podía hacer lo mismo que el daguerrotipo, en menos tiempo de exposición, permitía, digamos, que el fotógrafo se pueda empezar a mover y con más rapidez, digamos. Entonces esto va a aparecer, digamos, dentro del mundo ya del fotoperiodismo, y van a aparecer, digamos, los grandes fotógrafos que van a ser de la época. Bueno, mientras tanto, los que tengan dudas o consultas pueden ir
mandando sus consultas al canal de YouTube, digamos, que vamos a estar respondiendo durante la mañana o la semana. No se olviden que ahí en el canal de en la transmisión, en la parte de abajo, van a encontrar el link que es de acceso para el registro de la asistencia, ¿m? Que ahí lo tienen para la asistencia de hoy, del día sábado. Bueno, tenemos un inconveniente acá con el, con el video. Así que lo que vamos a hacer es lo vamos a subir ahí a la plataforma. De igual manera, ahí en la plataforma ya tienen un montón de materiales que van a estar visibles dentro de un rato, y tienen unos videos y tienen tienes algún material bibliográfico, digamos, interesante para los que les gusten informarse un poquito más y puedan entender un poquito lo que es el fenómeno de lo que es la fotografía. Va a ser importante que puedan leerlo, digamos, y puedan entenderlo, digamos, ya que la semana que viene, cuando empecemos a trabajar con la profesora Amelia Pressman, vamos a estar trabajando, digamos, sobre cuestiones que tienen que ver, no solamente cuestiones técnicas, sino también con cuestiones que tienen que ver con cuestiones de registro y de cómo empezar a mirar la fotografía. Es importante, digamos, que se pueda entender cómo yo voy a resolver, digamos, ese tipo de imágenes o ese tipo de recorte que yo quiero hacer de la realidad para hacer mi trabajo práctico más adelante. Y hablando de trabajos prácticos, para poder trabajar para poder hacer el trabajo práctico, van a poder conformar equipos que sean de entre 4 o 6 personas, entre 4 o 6 personas es la cantidad que pueden conformar equipos. Estaría muy bueno teniendo personas de distintas partes del país que si pueden trabajar a modo de videollamadas o a través de plataformas y pueden armarse un trabajo práctico, digamos, con algún determinado tema, porque otra de las cosas que tienen que tener o conseguir o pensarlo es un tema para realizar el trabajo práctico. Entonces, hay que tener un tema para realizar el trabajo práctico y pueden hacer fotografías, digamos, en grupos de 4 o de 6, pero también pueden hacer trabajos prácticos de manera individual. Sé que hay gente que está participando, digamos, que suele trabajar de manera individual, entonces pueden hacerlo de manera individual, eso no es inconveniente. Pero pueden trabajar en equipos, los equipos de 4 o 6 y tener un determinado tema. No sé si querés agregar algo, Amelia, sobre la cuestión de los temas que puedan trabajar o algo así para que empiecen a ver. ¿Cómo están? Qué lindo saber que hay tantas personas conectadas un sábado a la mañana para aprender sobre fotografía. Eh, Ayer justamente conversábamos con Darío respecto al tema, y la verdad es que si bien el curso lo que les va a proporcionar son elementos, eh, aspectos básicos, la elección del tema es fundamental. Em, a veces uno se entusiasma demasiado y quiere abarcar temas que no son accesibles. Entonces, un poco dentro de lo que vamos a ver la semana que viene es justamente cómo seleccionar el tema, que debe ser algo que tengan a mano, al que lo puedan tomar para poder trabajar. Parece una verdad de perogrullo lo que voy a decir, pero si yo estoy en Corrientes y no puedo desplazarme, no podría, en principio, abordar un tema que está en otra provincia, en principio, porque las fotos las tendrían que hacer en la provincia a la que ustedes no tienen acceso. Es un ejemplo muy sonso, pero les permite ir como pensando qué temas a ustedes primero, les gustaría y segundo, podrían trabajar. La elección del tema, la verdad es que es importante. Como les contaba Darío,
ante la gran repercusión que ha tenido el curso y la cantidad de alumnos, si bien en un principio el trabajo estaba previsto para que sea de tipo individual, se va a permeabilizar la posibilidad de que sea grupal. Como les explicaba Darío, seguramente que van a poder reunirse si ustedes toman contacto con gente de su propia localidad, o también está abierta la posibilidad de trabajar con compañeros que a lo mejor todavía no conocen, pero pueden ir desarrollando un vínculo para trabajarlo con amigos y compañeros que están en otra provincia. Me gustaría que vayan pensando qué cosas los conmueven a ustedes. Es muy, muy difícil tener empatía con temas que nos son absolutamente ajenos. Pienso en vínculos, pienso en intimidad, pienso en crisis sanitaria, pienso en cuestiones ambientales, pienso en cuestiones de género, pienso en cuestiones políticas. Hay un montón de campos sobre los que ustedes podrían trabajar para contar historias. Y las historias siempre están presentes. A veces nos falta un poco de ejercicio para poder verlas. La historia no tiene que ser necesariamente grande, sino que una historia pequeña, bien contada, es lo que a nosotros nos va a permitir desarrollar el trabajo práctico. Sí, no se preocupen porque hay muchas personas que vienen preguntando ya a lo largo de la semana, vienen preguntando si yo puedo hacer si no tengo cámara, puedo hacer el trabajo con celular. Sí pueden hacerlo con celular. No se olviden, digamos, que este arte reside no en la cámara que yo puedo tener la cámara más cara del mundo, puedo tener una Leica, pero acá el ojo del ser humano es el que saca la foto. La cámara solamente es un elemento, digamos, que me permite a mí registrar o robarle a la realidad ese pedacito del cual yo veo dentro del encuadre. Entonces, no se preocupen, digamos, por esas cuestiones. Lo importante es, digamos, que ustedes puedan hacer el trabajo operativo. ¿Pueden hacerlo con celular? Sí, pueden hacerlo con celular. En el aula van a encontrarse, digamos, todavía no, porque hay gente que está preguntando. Yo le voy a pedir que por favor tengan paciencia durante las clases. Hay material bibliográfico que lo voy a levantar yo. La otra semana la profesora Amelia Pressman va a levantar material. El profesor Quiñones también va a levantar material. Todos los docentes que estamos en el cursado vamos a levantar material bibliográfico para que ustedes tengan y puedan leer y trabajar con eso, digamos, para hacer los trabajos prácticos. Pero volviendo al tema de las cámaras, no se desesperen, digamos, porque con un buen celular yo puedo contar muy buenas historias. Vimos que dentro de nuestro universo que se generó, digamos, con tantas personas que hay, digamos, cursando este taller, hay personas de distintas profesiones. Hay les cuento un poquito, digamos, esa intimidad, digamos, hay desde jueces hasta gente que es verdulero. Hemos logrado, digamos, con este taller, digamos, poner un poco nivelar un poquito, digamos, así a nivel social, digamos, sin que se conozca, digamos, de dónde viene cada uno, digamos, y que no una solamente la fotografía. Entonces, esa persona que es juez, digamos, obviamente trabaja en un entorno donde puede realizar fotografías, ya sea con una cámara de foto o puede trabajarlo con un celular. Hay que saber la composición visual y trabajarlo nomás. Pero también es esa persona que está trabajando en una verdulería, digamos, tiene otro contexto, porque está viendo la calle, está viendo la realidad social de todos los días. Entonces, no es que solamente va a sacar fotos de verdura, esas cosas, sino, obviamente, las fotos que son de verdura, digamos, son muy lindas, digamos. Soy seguidor de algunas páginas, digamos, de gente que saca fotos de la naturaleza y son fotos, digamos, que son demasiado lindas, digamos, que uno ve la foto y da ganas de comprarse algún tomate o algo, digamos. Entonces, hay una realidad ahí, digamos, que está viendo todos los días en la calle, digamos, el que está en una verdulería, digamos, y en su relación con los clientes, en alguna relación que ve todos los días, digamos, con esa realidad. Entonces ahí existe la posibilidad para todos, desde el que tenga una tienda, el que
el que esté haciendo guardia, el que sea sereno, no sé. Hay muchas posibilidades. La fotografía te permite que vos cuentes una historia y eso es lo importante. Lo que tenemos que tener es una historia que yo pueda contarla, visualizarla a través de la cámara. Amelia. Sí, en relación a la preocupación que tienen muchos de ustedes de si tienen un equipo fotográfico o no para poder realizar el trabajo, me gustaría hacer dos aclaraciones con las que creo que Darío coincide. Por un lado, las cámaras no son profesionales. Los profesionales son las personas que utilizan las cámaras. Y segundo, yo hago la analogía, porque yo he tenido un auto hermoso, que era un Citroën 3CV. El Citroën 3CV jamás llegaría a más de 70 kilómetros por hora, pero sé manejar. Y si me dieran un auto con mayores prestaciones, probablemente podría ir más rápido, podría tener, no sé, faros o luces antinieblas, podría tener cinturón de seguridad que el Citroën no lo tenía, pero en realidad el proceso es el mismo. En realidad no importa qué dispositivo cuenten en este momento. Realmente lo importante para ustedes es la mirada. Es simplemente eso. Despreocúpense del dispositivo. Hace unos años era mucho más accesible poder comprar cámaras de fotografía. Ahora están realmente dolorosas. Después podrán ver con Darío en algún momentito. Hay formas también de conseguir para que pudieras. Hay un mercado de usados. Hay algunos trucos como para saber si la cámara ha tenido un buen uso o no. Pero en principio, me gustaría que quede claro que lo importante para este curso introductorio y para la fotografía en general no es el dispositivo con el que cuentan, es la mirada que ustedes puedan desarrollar. Bueno, ahí la profesora Amelia redondeaba un poco lo que yo también expresaba hace un momentito. Ella lo expresó más claramente que yo, posiblemente. Pero sí es el ojo del ser humano sigue siendo, digamos, el que va a sacar la foto. No se preocupen, digamos, al ejemplo de ella, digamos, que tanto con este auto, digamos, que tiene menos prestación y anda a menor velocidad, a diferencia de otro auto que posiblemente, digamos, si uno se sube a un Aston Martin, me imagino que es un auto que, digamos, vuela, que uno puede atravesar desde el puente hasta la rotonda de la Virgen de Itatí, acá en Corrientes, digamos, puede atravesarlo en 5 minutos, no habiendo autos. En un Citroën se va a tardar más, digamos, pero lo que hay que saber es saber manejarla. Eso es lo importante. Lo importante está, digamos, en que yo pueda manejar, digamos, en este caso los dos autos, digamos, obviamente uno anda más rápido, toma espacio, pero, digamos, lo importante es que yo sepa cómo manejar esto y llegar al objetivo final, digamos, que es, en nuestro caso, digamos, realizar fotografías. Entonces, si hay gente que tiene, digamos, cámara analógica, sería una belleza, digamos, también está permitido sacar cámaras con cámara analógica, digamos. Hoy la posibilidad de, por lo menos en nuestra ciudad, que es en Corrientes, tenemos casas acá donde uno lleva el rollo y te lo escanean y ya te lo entregan en un pendrive. Y si quieres la foto de papel, también te dan la foto de papel, digamos. Eso ya es un lujito que se da a cada uno. Pero yo me imagino que en las ciudades, en todas las ciudades, digamos, de donde nos están viendo, hay casas donde ya están, se sigue haciendo copias de fotografías en analógica, pero también deben tener, digamos, alguna copiadora o algún escáner que permita, digamos, que esos rollos, digamos, se puedan convertir en archivos, ya que la fotografía también hoy pasa no solamente del papel, sino también anda ya por los archivos, digamos, ya digitalizados, en donde yo después, digamos, puedo hacer un reencuadre o le puedo dar una postproducción o generalmente, digamos, puedo sacar la foto como, la puedo dejar como me gusta, digamos. Gran particularidad que tiene la fotografía, ya que estamos hablando de historia, un poco de historia de la fotografía, es que las fotografías, digamos, antes los fotógrafos sacaban la foto y te la entregaban, entonces te podías llevar una foto que estaba fuera de foco, o te cortaban la cabeza, digamos, había ahí un montón de cosas, digamos.
pero tenía que ver con el proceso desde que cuando las revelaban, digamos, y hacían el copiado, los que cortaban la foto, digamos, te cortaban, digamos, porque venía con un borde, que era un borde blanco, entonces, para que quede más estético, digamos, le quitaban los bordes blancos, entonces ahí, digamos, te cortaban la cabeza o te cortaban algo. Si el encuadre era mucho más grande que la persona, digamos, el aire que quedaba entre la cabeza y el encuadre, digamos, te salvaba, pero si estabas como muy cerca, en un plano muy cerrado, te cortaban directamente la cabeza. O sea, si fuiste a un cumpleaños, un casamiento y estuviste como media hora peinándote en el espejo, digamos, o sea, el peinado a veces se perdía con la foto. Pero bueno, son cosas que se fueron mejorando con el tiempo en este arte que es de la fotografía. Amelia, no sé si tenés alguna consideración o algo, vamos a ir cerrando la clase de hoy y después vamos a ir avisando algunas cositas. No, simplemente reiterar que los aspectos técnicos son, no digo que no sean importantes, porque para poder romper una regla hay que conocer las reglas, pero que no se preocupen, no se preocupen tanto por los aspectos técnicos. Hay un videíto que si podemos lo vamos a cargar, si no búsquenlo, es Corda, que es el fotógrafo que inmortalizó la foto del Che Guevara, y además de la foto del Che Guevara, en realidad también tenía otros campos, trabajaba sobre fotografía de moda, y él en una charla que dura unos minutitos, él siempre decía que cuando iba a capacitaciones, digamos, o daba charlas, digamos, valga la redundancia, siempre le preguntaban qué equipo usaba, qué lente usaba, cómo era la máquina, qué cámara era mejor, una Canon, una Kodak, que son las más habituales que nosotros tenemos acá, digamos. Y él reiteraba, y estoy hablando de décadas atrás, que la técnica la aprenden en 2 o 3 meses. Lo importante es que ustedes puedan sostener esa mirada a lo largo del tiempo, que les permita narrar historias, como estaban justamente preguntando y contando en el chat del vivo. La idea acá es que ustedes puedan contar una historia. Si la historia la cuentan, como dijo Darío, con un celular, porque es lo que ustedes tienen a mano, perfecto. Hay celulares que tendrán la posibilidad de poder cambiar el ISO, tienen como algunos trucos más. Yo no soy especialista en dispositivos móviles, eh, eh, y si tienen cámara, lo harán con la cámara. Lo importante para el que tiene una cámara digital es justamente poder vencer el automatismo que tiene la cámara. Ustedes saben que hay un botón que gira y la cámara está en automático. Cuando la cámara está en automático, ustedes no toman ninguna decisión más que el encuadre. El resto de las decisiones la toma la cámara. La idea es que ustedes puedan en la elección decidir qué velocidad utilizar, qué plano utilizar, qué ISO, qué luz es la que ustedes van a necesitar. Pero no se pongan ansiosos, vamos a ir viendo distintos autores la semana que viene, y van a ver que lo importante es la posibilidad de narrar. Y tampoco se preocupen por el tema. El tema tiene que ser algo que ustedes puedan. Todos tenemos un familiar a lo mejor al que amamos, todos pasamos por alguna situación un poco crítica en pandemia, podría ser otro tema. Hay mucho por conversar, despreocúpense. Y ahora creo que Darío, antes de terminar, no sé si les querés contar del foro, porque la verdad es que el foro se habilitó anoche de presentación y ya tenemos un montón de respuestas justamente de personas de todo el país que están cursando. Sí, el foro de presentación, pueden entrar al aula y van a ver que dice foro de presentación, y en el foro de presentación tienen algunas preguntitas que les dejamos nosotros, digamos, para que se presenten, pero también les pedimos una fotografía desde el lugar de donde están, digamos, sin importar, o sea, pedimos la foto que ustedes consideren que tienen que mandar, digamos. Sería interesante que nos muestren su barrio, si quieren mostrarnos el patio de su casa, quieren mostrarnos, digamos, el fondo de su casa, quieren mostrarnos la calle de su casa, la plaza de su barrio, quieren mostrarnos, sobre todo la gente que está del otro lado, digamos, para el lado de la cordillera, estaría muy bueno que nos manden fotografías de ese lado, digamos, la gente que está en el sur, la gente que está en provincia de Buenos Aires, la gente que está en capital, digamos.
Buenos Aires, digamos, de la capital, digamos, es una ciudad muy fotográfica, con muy lindas imágenes, pero también la gente que está alrededor acá, digamos, o sea, Formosa con sus paisajes, Misiones con ese rojo y verde, digamos, la costa del Uruguay acá, digamos, con todo lo que es la 14, digamos, con todos esos paisajes que uno puede ver, digamos, la gente en la zona de San Carlos, que ayer me estuvo hablando, digamos, con unos paisajes maravillosos, ni que hablar de Resistencia y del Chaco, digamos. Lo que hay que entender, digamos, que nuestro país es un país maravilloso y con una diversidad que no tienen otros países, digamos. Tenemos todos los climas, tenemos todos los paisajes, tenemos toda la geografía que tenemos es muy variada, digamos. Entonces, posiblemente nosotros acá no tengamos montañas, digamos, pero tenemos, en Corrientes tenemos el Paraná, tenemos el Liberá, tenemos un montón de lugares ahí en Mercedes. Vi que hay gente de Mercedes que está en el taller. Bueno, Mercedes, digamos, fotográficamente tienen ahí cerquita lo que es el santuario del Gauchito Gil, que pueden hacer muy buenas fotos, y si no está la piedra del Itapucú, que se puede llegar hasta ahí. No sé, la gente de Formosa en el interior, digamos, en la zona de Palo Santo. Hay mucha fotografía, digamos, nuestro país es muy fotográfico en cuanto a paisajes y a vivencias. Entonces, le pedimos que en el foro nos vayan contando un poquito también con fotografías, digamos, sus lugares de origen y de dónde nos están hablando. Antes de cerrar, un par de cositas más. Estábamos hablando del práctico, que lo pueden hacer entre 4 o 6 personas, pero también de manera individual. Y la idea es que se presenten entre 6 y 10 fotografías, si no me equivoco, Amelia, y tener un tema. Eso es la base del trabajo práctico. Ya vamos a estar subiendo más adelante las consignas. Pedimos paciencia porque hay cosas que hay que dar todavía en clase para que ustedes entiendan después las consignas que se van a pedir, digamos. No es que nosotros queremos largar ya el trabajo práctico porque a ver si yo me puedo adelantar y ya puedo hacerlo. No, hay cosas que tenemos que ver todavía, digamos, hay clases que están muy interesantes. Con el profesor Quiñones, digamos, que va a trabajar todo lo que va a hacer la comunicación visual, con el profesor Isle, que va a trabajar la cuestión patrimonial, que tiene que ver con la fotografía, y la profesora Montserrat, la Red Martínez, que ella va a trabajar lo que va a ser el soporte, en donde va a ir este trabajo práctico. Con la profesora Amelia Presman vamos a trabajar todo el cursado en distintos aspectos para elaborar ese trabajo práctico. Sí, también quería decirles que, bueno, como les habíamos adelantado ayer, un poco la idea es, a veces uno quiere salir como corriendo a hacer fotografía, ¿no? Yo creo que a todos nos ha pasado. La idea es que ustedes vayan tomando nota y vayan aprendiendo los conocimientos de los distintos módulos, porque en realidad vamos a tener como un espacio o 2 de tutoría, 2, si mal no recuerdo, Darío, donde vamos a ir tratando el tema o las dificultades que ustedes puedan tener al momento de desarrollar el trabajo práctico. Entonces, primero, bajar un cambio. Segundo, disfrutar. Tercero, leer los textos, repasar las clases si les parece bien. E ir pensando, simplemente ir reflexionando qué cosas o qué temas nos gustan. No sé si particularmente con los que nos sentimos cómodos. A veces la comodidad es un obstáculo que tenemos que vencer para poder desarrollar un trabajo. Pero sí ir pensando qué querríamos contar. ¿Qué querríamos contar? Es una narración visual. Entonces, ¿qué querríamos contar? Sin salir corriendo, como les decía, porque vamos a tener tiempo de ir trabajándolo. Algunas sugerencias, digamos, para sacar fotografía, aprovechando que la profesora está comentando esto, digamos, sobre todo lo que estamos acá en esta zona, y ni que hablar los que están en la zona donde está un poco más fresca. Hay que tener en cuenta, digamos, que esta época es una época que cuando, obviamente, el frío, digamos, por ahí a veces hace que quiera quedarnos en nuestra casa, digamos. Pero tengan en cuenta que estamos en una época, digamos, donde la luz no es tan fuerte, sobre todo los que estamos en la zona del norte,
no es tan fuerte, digamos, y no tengo tanto esa imagen que suelo tener, digamos, que suele ser como un poco naranja, digamos, o rojo, digamos, por la temperatura misma. Aprovechar este tiempo, digamos, que es de frío o fresco, por así decirlo, digamos, donde el aire está un poco más limpio, digamos, y está como un poquito más azulado el aire. Con el frío, digamos, o sea, lo que hace, digamos, mucho de esa suciedad que tiene el aire, muchas veces, digamos, se aplasta, se apaga y permite, digamos, que tenga fotos más nítidas, sobre todo la gente sobre todo cuando tenemos estos días de frío y de sol. Aprovechen el fin de semana. En lo posible, no crean que arriba de un auto van a sacar mejores fotografías. O sea, aprovechen esta posibilidad y salgan en bicicleta, salgan a caminar. La velocidad es muy importante en cuanto a lo que voy a fotografiar, porque voy a ir desarrollando, digamos, un mecanismo en donde yo voy a aprender a mirar y voy a aprender a recuadrar y a recortar ese pedacito de la realidad que quiero guardar dentro del encuadre y guardarlo, digamos, como una fotografía. De acuerdo, digamos, en lo que yo me estoy desarrollando, de acuerdo en lo que yo estoy trabajando, digamos, la velocidad con la que yo voy a mirar, digamos, son muy distintas. Cartier-Bresson, digamos, que es el padrino del fotoperiodismo, en su libro El ver es todo, contaba, digamos, cuando vivió en el África, que trabajó, digamos, de cazador de animales. Entonces le permitió, digamos, comentaba, digamos, que para poder cazar un chita, el chita corre a 80 kilómetros por hora. Entonces, digamos, eso permitió que él desarrolle a una determinada velocidad, digamos, la visión, que cuando empezó a sacar fotografía, eso le permitía, digamos, a una velocidad y con la ayuda en ese momento de la aparición de la cámara Leica, una cámara que es muy rápida, le permitía, digamos, a poder ver esa realidad en una determinada velocidad. Obviamente, el ojo estaba entrenado, digamos, para la velocidad. Entonces, si yo tengo personas que trabajan que son médicos y trabajan en un quirófano, la velocidad del ojo es otra. No es la misma de la de un fotoperiodista que está en la calle. Y voy a poner de ejemplo un ejemplo que, digamos, muy feo, digamos, pero en este momento, por ejemplo, los sucesos en Colombia, uno que tiene que tener una determinada velocidad para agarrar fotos en ese lugar. Porque vos puedes estar en un determinado lugar privilegiado para sacar la foto y no te pasa nada, pero en determinados lugares tenés que salir corriendo para que no te suceda nada. Entonces ahí el ojo está educado para esa velocidad. Y cada uno, digamos, tiene educado el ojo para determinadas velocidades. Entonces, traten de aprovechar, de ir a sacar fotos, aprovechen el fin de semana. No importa si los que están aprendiendo recién, digamos, no tienen técnica, vayan y saquen la foto. Porque después, más adelante, digamos, cuando terminemos el práctico, les sugerimos que vuelvan a hacer la misma fotografía y se van a dar cuenta, digamos, que hay cosas que van a ir descartando y otras cosas que van a ir sumando, digamos, a su aprendizaje. Bueno, Amelia, vamos a ir cerrando esto. Sí. Simplemente para terminar, pedirles que disfruten el recorrido. Y la fotografía, como dijo Darío en algún punto, no se toma desde un auto. Para hacer fotografía hay que bajarse, hay que embarrarse. Hay un par de consejos que después se los puedo compartir, que no son míos, están editados en un pequeño librito que difundió, creo que el año pasado, el antepasado, la agencia Magnum, que es una agencia de fotografía mundialmente conocida, donde dice que para hacer fotografía se necesitan un buen par de zapatos. Hay que andar. Así que anden y disfruten. Bueno, la asistencia ya saben que está ahí abajo, aparece en el canal de YouTube por donde estamos saliendo, donde dice enlace de asistencia. Ahí ingresan y hacen su asistencia. Va a quedar hasta un rato más la asistencia porque hay gente que está llegando recién o hay gente que se está conectando hace un ratito, digamos, y que vamos a dejar un ratito más la asistencia. O hay gente que estuvo en la clase y está avisando que fue a hacer algo y volvió, digamos, o sea, entonces vamos a dejar un ratito más la asistencia ahí para que lo puedan dar el presente. El material bibliográfico está en el aula virtual.
volvemos a pedir paciencia, digamos, los que no están pudiendo entrar al aula virtual durante la semana, les vamos a solucionar. La gente de UNE Virtual no está los fines de semana, pero el lunes por la mañana, seguramente temprano, nos estarán solucionando los problemas que estamos detectando para que todos puedan ingresar al aula. Cualquier duda, digamos, ahí tienen un correo al que le está llegando, le está llegando estas primeras clases, la de ayer y la de hoy, les llegó por correo. Lo ideal sería que puedan ingresar al aula, porque en cada espacio de cada docente va a estar durante toda la semana, van a estar el link para ingresar directamente al vivo de YouTube. De igual manera, estaremos enviando, digamos, por correo el link la semana que viene, que va a ser la clase de la profesora Amelia Pressman. Reitero, porque hay gente, digamos, que está preguntando en el grupo de WhatsApp dónde está el link, cómo se consigue el link. Bueno, estamos publicando, le mandamos al correo y también subimos al grupo de WhatsApp, pero también está en el aula el link. O sea, por 3 medios de comunicación estamos enviando. Hay que poner atención nomás, digamos, de los links que vamos enviando. Bueno, muchísimas gracias y que tengan un buen fin de semana. Buen descanso para todos.